a hablaros sobre el riesgo de la gripe en los adultos mayores. Aparece aquí el concepto de inmunosenescencia y es que, como vemos aquí, tanto los niños pequeñitos como los mayores son los que tienen peor su sistema inmunitario. Cuando le presentamos una vacuna con un antígeno, la respuesta en los mayores que sufren de inmunosenescencia no es la misma que en los adultos sanos. Quiero destacar la importancia que tiene a la hora de plantear qué tipo de vacunas deberíamos de seleccionar para nuestra población geriátrica. Me voy a centrar en el impacto de la gripe más allá de la infección. Vemos que efectivamente aquí están en rojo esas complicaciones cardiovasculares, las respiratorias en amarillo, las metabólicas en naranja, en azul las renales. Es una validación de los estudios anteriores que el síndrome gripal es tanto más grave cuantos más enfermedades crónicas, comorbilidades existan. Habíamos dicho que además de la gripe y la enfermedad cardiovascular vamos a hablar de la gripe y la diabetes. El pronóstico es muchísimo peor en las personas con diabetes porque aumenta por 6 la mortalidad global y por complicaciones, por ejemplo la neumonía, también aumenta por 6. El tema que os vengo a contar son la epidemiología y las coberturas de vacunación en gripe. Bueno, pues lo que hemos tenido después de la pandemia ha sido un cambio producido por la aparición de este nuevo virus, por el SARS-CoV-2, que lo que ha hecho ha sido desbaratar la circulación de todos los virus respiratorios y en concreto la gripe ha sido uno de los más afectados. Podemos ver en el gráfico de arriba a la izquierda, en el que sale la tasa estimada de gripe por temporada, como en el 2020-2021 la gripe prácticamente desapareció. Tenemos que esperar hasta el año 2023-24 para observar un pico epidémico usual, totalmente normal como teníamos hasta antes de la pandemia. La gripe impacta de la forma que veis en este gráfico en España, alrededor de 27.000 hospitalizaciones de gripe confirmada en laboratorio cada año antes de la pandemia y en torno a 3.900 muertes atribuibles a este virus. Por lo tanto, el profesional de la salud tiene un rol esencial en la vacunación, pero también en la promoción de la vacunación y la salud. Vamos a abordar el capítulo de vacunas antigripales disponibles. Recordar que cada año la Organización Mundial de la Salud, en el mes de febrero, emite cuáles son las recomendaciones de composición de las vacunas antigripales para la próxima temporada. Por primera vez desde el 2012 se vuelve a una recomendación de vacuna antigripal trivalente. Aquí en la tabla recogemos cuáles son las principales características de las vacunas antigripales que tenemos en nuestro país. Esto es lo que debemos pedir a la vacuna antigripal, que nos evite estas complicaciones graves de la infección gripal en el adulto mayor.